Hola a todos y todas. Hoy comenzaremos el quinto módulo del práctico de fisiología correspondiente a contracción muscular, en el cual revisaremos el mecanismo que permite la contracción del músculo esquelético y la relevancia que tienen en este proceso las diversas proteínas y moléculas involucradas. Para ello, comenzaremos recordando que el músculo representa en promedio el 40% del cuerpo humano. Esto obviamente va a ir variando con respecto a las personas que practiquen más deporte, etcétera, pero más o menos ese es un parámetro promedio. Y bueno, las células musculares, a diferencia de otros tipos celulares, se van a especializar en la conversión de energía química dada por el ATP en energía mecánica, convirtiéndola en fuerza o trabajo con una muy alta eficiencia. Dado que la fuerza o trabajo que van a tener que generar las distintas células musculares va a variar a lo largo del cuerpo. Es distinto una fibra muscular del músculo ocular, por ejemplo, que tiene que movilizar el ojo, a una fibra que tiene que movilizar la sangre, a un músculo que tenga que bombear la sangre a todo el cuerpo, a un músculo responsable del movimiento de los alimentos a través del tracto digestivo o en alguna porción del tracto digestivo, etc. Por lo tanto, es aquí donde va a haber una especialización de las distintas células musculares y nosotros vamos a encontrar predominantemente tres tipos. Vamos a encontrar el músculo esquelético, el músculo cardíaco y el músculo liso. El músculo cardíaco y el liso van a estar inervados por el sistema nervioso autónomo, mientras que el músculo esquelético es inervado por el sistema nervioso somático. A pesar de las diferencias que existen entre ellos, la gran característica común es que en los tres la fuerza se genera por interacción de moléculas de actina y miosina gracias a un aumento transitorio en el citoplasma de estas fibras musculares de calcio. Es relevante mencionar, a propósito de dudas que les pudieran surgir, que el sistema nervioso somático y el autónomo se van a complementar. Por ejemplo, uno aprende desde pequeño con un músculo esquelético a controlar los esfínteres. Mientras yo duermo, voy a seguir respirando. No obstante, si yo en algún momento tengo hipo o por alguna razón quiero, puedo por un breve periodo dejar de respirar a voluntad. Entonces, nosotros nos vamos a ahondar al músculo esquelético, que es el músculo que va a actuar sobre el esqueleto, lo decíamos, sometido al sistema nervioso somático. Estos músculos suelen, digamos, hacerse cargo en las articulaciones del sistema óseo, de tal modo que frente a la contracción del músculo va a determinar el movimiento óseo. Si nosotros hacemos un corte longitudinal al músculo, vemos esta representación estriada, estas características de estas estriaciones que se presentan cada 2 o cada 3 micrómetros, por lo cual este músculo esquelético también suele denominarse músculo estriado. El músculo cardíaco también es estriado, pero recuerden que recibe inervación del sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, en la generalidad, observen bien la particularidad, pero en la generalidad, cuando se habla de músculo estriado, se asocia al músculo esquelético. Si nosotros ahora hacemos un corte transversal por un músculo, vemos el diámetro de las células, que fíjense, las células musculares poseen un diámetro de 10 a 80 micrómetros de ancho, son muy delgadas, no obstante, pueden alcanzar los 25 centímetros de longitud. Y además, fíjense, acá ven en morado los núcleos de las células musculares que se caracterizan por ubicarse a la periferia, a diferencia de otros tipos celulares donde característicamente, ¿no es cierto?, nosotros visualizamos el núcleo al medio. Y por eso en los diagramas va a suceder que vamos a visualizar estos núcleos de la fibra o células musculares hacia la periferia.
hay algunos términos que suelen complicar un poquito. Si nosotros entramos a la organización del músculo esquelético, aquí les dejo estas fotografías que son del Verne y Levy y del texto Atlas de Histología, el Garner. Para comprender el mecanismo de contracción muscular, la primera parte tiene que ver con precisamente estudiar la anatomía, fisiología y todas las características estructurales que va a tener el músculo. Recordemos que la estructura siempre va a estar íntimamente ligada a la función. Por lo tanto, teniendo clara la estructura, vamos a poder comprender con mayor facilidad el mecanismo que lleva a la contracción muscular. Si bien estos dibujos son mucho más acabados, en los libros suelen utilizar uno y otra figura, así que de manera esquemática realicé esto para explicar que, bueno, los músculos van a estar rodeados de una capa de tejido conjuntivo que se denomina epimicio y se van a componer de fascículos. Cada fascículo va a estar rodeado por otra capa de tejido conjuntivo que se denomina perimicio. Y estos fascículos van a estar a su vez conformados por asociación de las diversas células o fibras musculares, siendo cada célula muscular rodeada por otra capa de tejido conjuntivo que se denomina endomisio. Estos tejidos conjuntivos van a tener, por supuesto, sus propias características y peculiaridades, pero predominantemente están compuestos por colágeno y elastina y son relevantes ya que permiten mantener la tensión pasiva del músculo, fijar los límites de contracción y distensión y, por sobre todo, la principal relevancia que tienen es que van a permitir transmitir el movimiento cursado por la interacción de filamentos de actina y miosina que vamos a encontrar después, que ya lo vamos a revisar, hacia el esqueleto. Lo decíamos entonces, bueno, a su vez cabe destacar que la fibra o célula muscular se va a componer de miofibrillas, pero nos vamos a detener un poco en revisar esta fibra o célula muscular, ya que es bastante distinta a la célula tipo que nosotros estudiamos generalmente. La célula muscular, de hecho, cuando se habla de fibra muscular se refiere a una célula muscular. Y debido a sus particularidades, decíamos el núcleo de la periferia, etcétera, recibe para algunos componentes celulares diversos nombres, ¿ya? Es así, por ejemplo, independiente de la capa de tejido conjuntivo que rodea a la fibra muscular, nosotros encontramos que en la membrana celular la membrana plasmática de la célula muscular se denomina sarcolema. A su vez, el citoplasma celular se denomina sarcoplasma. El retículo endoplásmico liso se suele denominar retículo sarcoplásmico, las mitocondrias sarcosoma, bueno, el sarcolema no cambia solo de nombre la membrana plasmática, sino que a diferencia de otros tipos celulares, el sarcolema posee invaginaciones que van a rodear a las miofibrillas que componen la fibra muscular. Estas invaginaciones son las que se denominan túbulo transverso o túbulo T y van a estar cercanas pero no unidas. Va a haber un espacio muy pequeño de cerca de 15 micrómetros, algo así, que va a separar este túbulo T del retículo sarcoplásmico. Las porciones del retículo sarcoplásmico más cercanas al túbulo T se denominan cisternas terminales y entonces dos sistemas terminales junto a un túbulo T son lo que se suele denominar la tríada. En general, como revisamos acá en la tinción histológica, la mayor parte de las fibras musculares se distribuyen a lo largo del músculo, salvo un 2%. Y bueno, recuerden ustedes que cada fibra muscular sí o sí va a tener una inervación nerviosa y de este modo entonces la invaginación del sarcolema o túbulo T va a permitir que
cuando llegue un potencial de acción por la inervación nerviosa que recibe esta célula muscular, va a entonces transmitirse este estímulo a toda la célula y particularmente, bueno, lo vamos a revisar acá. Bueno, acá entonces, cuando llega, lo decíamos, el potencial de acción al botón presináptico, esto lo revisamos en la sinapsis muscular, neuromuscular, al llegar el potencial de acción al botón terminal, ¿no es cierto?, se va a generar un gradiente de calcio que va a provocar la liberación en masa de acetilcolina, que va a actuar sobre los receptores colinérgicos, que se encuentran en la célula o fibra muscular, dejando ingresar sodio, generando una inversión de la polaridad. Gracias entonces a esta invaginación del sarcolema al túbulos T, va a transmitirse este potencial y desde las cisternas, las cisternas terminales van a abrirse canales de calcio dependientes de voltaje y va a ingresar el calcio digamos, al citosol y estar disponible para el proceso que ocurra en las miofibrillas. Es relevante que cada miofibrilla, cada una de estas miofibrillas se va a conformar por cerca de 1500 filamentos de miosina, que son los filamentos gruesos, y 3000 filamentos de actina, que son los filamentos delgados, adyacentes entre sí. Y bueno, lo decíamos, cada miofibrilla entonces va a estar rodeada de un túbulo T. El túbulo T, ahora vamos a revisar las distintas porciones en la miofibrilla y lo que es el sarcómero. Pero fíjense ustedes que el túbulo T va a estar justo en la zona donde termina el solapamiento de las bandas de actina y miosina, el límite entre la banda A y la banda I. Entonces, si nosotros revisamos estas estriadas, digamos, que se ven, que se repiten cada 2-3 micrómetros, vemos que corresponde, primero vamos a ver unas bandas claras que se visualizan acá. Estas bandas claras se suelen denominar bandas I porque son isotropas a la luz polarizada, mientras que la porción oscura que vemos acá se suelen denominar bandas A porque son anisotropas a la luz polarizada. Las bandas claras, es decir, las bandas I, corresponden a las porciones que están en las cuales solo hay filamentos finos correspondientes a filamentos de actina, mientras que en la porción oscura, es decir, la banda A, lo que existe es el solapamiento entre la actina y la miosina. Podemos ver que entre las dos bandas I hay una línea oscura que se denomina disco Z, que básicamente es por la unión de proteínas de andamiaje, etc. Y bueno, acá va a estar unida la actina. Desde aquí va a salir la actina. Es relevante que los discos Z me van a marcar la unidad contráctil de la fibra muscular, que es el sarcómero. Ya el sarcómero va a ser la unidad contráctil de la célula muscular y se va a encontrar entre dos discos Z. Por lo tanto, yo aquí igual puedo dilucidar, a cada lado de un disco Z voy a tener una banda I. Después voy a tener la banda A, ¿no es cierto?, que es donde se solapa la actina y la miosina. En la parte de al medio de la banda A, yo voy a tener una región clara que se denomina banda H, en la cual solo va a tener filamentos gruesos de miosina. Y al centro de esa banda H yo voy a tener la línea M, que corresponde al centro del sarcómero y que va a tener proteínas estructurales y de alineamiento junto a filamentos de miosina. Recuerden también que los túbulos T, como decíamos, se van a encontrar entre los extremos de las bandas A e I,
15 nanómetros de las cisternas terminales del retículo sarcoplásmico, de donde va a salir el calcio.